quinto y sexto grado de primaria. Chicas y chicos, bienvenidas y bienvenidos a el mágico mundo de Decau. ¡Hola! ¿Cómo están todas y todos en sus casas? Hola, Cubi. Hola, Jazmín. ¿Cómo estás? Yo estoy muy bien, gracias por preguntar. Y espero que todas y todos en sus casas se encuentren muy bien. Bienvenidos y bienvenidas a El mágico mundo de Decau. Este es un programa de Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación para crear aprendizajes de manera divertida. No se olviden de reunir a todas las personas que viven en casa con ustedes para aprender juntos. ¿Estamos listas y listos? Yo estoy listo. Y creo que nuestros amigos y amigas también lo están. Así es. Bienvenidos, Carmen, Laura y Juan. Kamisaraki, kunhamasitas. Aviroe Bancaripe, Hiarre Bancarope. Hola. Hola, chicas y chicos. ¿Cómo están el día de hoy? ¿Todo bien? Sí. ¡Fantástico! Entonces, ¿están listas y listos para seguir aprendiendo con nosotros? Sí, listos. Perfecto. Pero antes de empezar, vamos a movernos un poco. Chicas y chicos, acompáñennos con esto. Y ustedes en casa también, ya que es momento de... ¡activarte! ¿Qué tal, chicas y chicos? Mi nombre es Miguel Ángel y hoy les contaré la leyenda del sapo de piedra de Pasco. Vamos a movernos. Cuenta la leyenda que en un pueblito del departamento de Pasco vivía una misteriosa anciana que siempre vestía de negro. Eso es, esta anciana siempre vestía de negro. La anciana sembraba las mejores papas del pueblo, papas grandes y suculentas. Y siempre después de cosechar las papas, las guardaba en su granero. Cierta noche, la ancianita se fue a dormir. Mientras tanto, un enorme y hambriento sapo se acercó a su casa saltando con dificultad, por lo pesado que era. Bien, saltó así, eso es, con dificultad, y se metió al granero. El sapo empezó a comerse todas las papas de la anciana, y esta anciana se despertó por la bulla y caminó hacia el granero. Vamos, caminamos, caminó hacia el granero, muy molesta. Y muy molesta empezó a hacer un conjuro. 1, 2, 1, 2, 1, 2, y sopló un viento muy fuerte. Hizo volar techos y árboles y lanzó su hechizo. ¡Ya! Otra vez, lanzó su hechizo y... ¡ah! El enorme sapo salió volando por los aires. ¡Wow! Y terminó cayendo sobre una roca. ¡Cha! De esta forma, una vez más, arriba, ¡wow! Y cayó en la roca. ¡Cha! Eso, repetimos, y arriba, ¡ah! Y cayó. El enorme sapo se cayó y se convirtió en piedra, pues la anciana en realidad era una bruja. Espero que les haya gustado. No olviden leer y aprender lo que más puedan. Bien, ahora respiramos y soltamos brazos. Eso es, respiro y suelto. Recuerdo la posición de la anciana. Eso. Y respiro. Recuerdo la posición del sapo. Eso es. Y respiro. Bien, una vez más. La anciana. Eso es. Y arriba. Y la posición del sapo. Y arriba. Muy bien. Sigan aprendiendo sobre lo más que puedan y sobre todo nuestras tradiciones. Hasta la próxima.
Bien, creo que con eso estamos listas y listos para empezar con el programa de hoy. Sí, ahora me siento súper despierta. ¡Qué bueno, Carmen! Bien, en el programa anterior escuchamos un par de testimonios. ¿Recuerdan sobre qué eran? Sí, eran sobre familias que habían empezado con sus propios negocios. Sí, y habíamos dicho también que sería interesante poder realizarles una entrevista a nuestras familias. Incluso hicimos una lluvia de ideas sobre qué cosas podríamos preguntarles. Cierto, y los testimonios que vimos en ese momento fueron muy importantes. El solo hecho de escuchar sobre las experiencias de las personas frente a un negocio es un gran aprendizaje. Sería genial preguntar a nuestra familia. Podríamos conversar sobre los planes de negocios. Sería muy interesante, sí, pero ¿cómo nos preparamos para hacer algo como eso? Ya de por sí, hacerles una entrevista a tus familiares es algo poco común. Es cierto. Tendríamos que pensar cómo preguntarles y cómo organizar las preguntas correctamente. ¡Excelente idea! Chicas y chicos, sus dudas son bastante válidas. Justamente el programa de hoy va a ayudarles con eso que tienen en mente. Las entrevistas útiles siempre serán, y de personas cercanas aún más. Organizarnos correctamente debemos para la mejor entrevista a obtener. Exactamente, de Caos. Por eso, el propósito del programa de hoy es presentar una forma de entrevistar a sus familiares para saber qué saben sobre cómo hacer un negocio familiar. Bien, en el último programa hicimos una lluvia de ideas. Creo que podemos empezar por ahí. Así es, Juan. Bien pensado. Ahora recordemos sobre qué querían hablar. Recuerdo que una idea fue indagar qué le gusta a cada familia. Creo que otra fue saber qué productos les gusta consumir. Y también qué negocios sueñan realizar. Bien, bien. ¿Qué más recuerdan? Otra idea que tuvimos fue saber qué habilidades tiene cada miembro de la familia para un negocio. Ya me acordé de otra. Preguntamos qué productos les gustaría vender. ¿Y cómo les gustaría que los tratasen si fuesen los clientes? Genial. Esas fueron todas las preguntas que plantearon en su lluvia de ideas. Ahora, ¿creen que están listas y listos para hacer una entrevista? Creo que no. Aún nos falta. Bien. ¿Y por qué creen que les falta? Es que tenemos ideas, pero no están ordenadas. Y a mí me gustaría hablar de más temas. Sí, en estos días también hemos aprendido bastante sobre cómo hacer un plan de negocio y podríamos conversar sobre eso también. Eso es bastante cierto, Juan. Bien, veo que quieren prepararse adecuadamente y organizar sus preguntas. Así es. Entonces, chicas y chicos, con toda la experiencia que tienen trabajando juntos estos meses, ¿cómo creen que deberíamos empezar? ¿Cuál les parece un buen primer paso? Lo primero que tendríamos que pensar sería definir qué queremos en la entrevista. Ese es un gran inicio, Laura. ¡Claro! Tenemos información sobre el plan de negocios y la experiencia de los testimonios que hemos escuchado. Ya. Claro. Entiendo. Pero, ¿cómo hacemos para que no suene como una exposición y sea más como una conversación? Nos serviría tener claro qué queremos. Por lo que hemos dicho es conocer qué saben sobre cómo hacer un negocio familiar. ¿Les parece que eso está bien, chicas y chicos? Sí, precisa bien lo que queremos. Bien, genial, chicos. Veo que ya se están organizando. ¿Y cómo se imaginan la entrevista? Me gustaría que se pareciera más a una conversación o algo parecido. Interesante, Juan. ¿Y qué cosas preguntarías? Tendría que saber de qué conversar, pero que no parezca un interrogatorio. Así que no creo que tendría un listado de preguntas. ¿No tendrías un listado? A mí sí me gustaría tener las preguntas disponibles. Y ahora,
¿Con cuál de las dos opciones nos quedamos? ¿Cuál es la correcta? Esa es una excelente pregunta, Laura. ¿Qué te parece si le preguntamos lo mismo al árbol de la información? Sí, hay que preguntarle. ¿Y bien? ¿Qué dice el árbol? Aquí dice que debemos plantearnos dos acciones principales para poder preparar nuestras entrevistas. La primera acción dice que debemos definir de qué se quiere conversar. Sí, claro. Eso ya lo sabemos por ahora. Lo que queremos hacer es conocer qué saben sobre cómo hacer un negocio familiar. Así es, esa parte ya está definida. La otra acción es decidir entre dos alternativas de cómo hacer la entrevista. Y es justamente lo que ustedes estaban discutiendo. ¿En serio? ¡Vaya! Así es, Carmen. En este caso podemos elaborar preguntas para la entrevista o podemos tener las pautas. Entonces, ambas opciones son válidas. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Interesante pregunta, Carmen. Diría que la diferencia está en que hacer las preguntas implica tener todas las preguntas listas. Por otro lado, tener las pautas significa contar con los puntos que queremos tratar en la entrevista. Entonces, podríamos definir las pautas y luego cada uno hace sus preguntas. No es mala idea. De acuerdo, en este caso podemos averiguar qué saben nuestros familiares sobre los pasos para plantear una idea de negocios. ¡Ay! Sí, esa es buena idea, pero no me acuerdo bien de los pasos. No se preocupen, chicas y chicos. DECAU nos puede ayudar a recordar. Exactamente. Pero eso lo veremos en un ratito más, después de esta pequeña pausa. Chicas y chicos en sus casas pueden usar este tiempo para refrescarse un poco. ¡Ya volvemos! Bienvenidos de vuelta al programa. Espero que hayan podido descansar durante la pausa. Así es. Antes del intermedio estábamos a punto de recordar junto a DECAU los pasos para plantear una idea de negocio. ¡Sí! DECAU nos iba a ayudar con eso. Y aquí están. Los 4 pasos en este caso son: primero, generar ideas de negocio. Segundo, identificar la mejor idea. Después, analizar la mejor idea. Y finalmente, contrastar la idea de negocio. Chicas y chicos, no olviden darle las gracias a DECAU. Sí, gracias, DECAU. Ahora podemos ensayar qué preguntas hacer para cada paso. ¡Qué gran idea, Carmen! Sí, por ejemplo, en la parte de generar ideas de negocios, podríamos pedirles cosas como que nos digan cuáles son los tipos de negocio que les gustaría realizar. Sí, me parece bien. Asimismo, podríamos agregarle la pregunta: ¿por qué les interesa esos negocios que están mencionando? Bien pensado, Juan. De esa manera podrás saber sus opiniones al respecto también. Sí, eso lo hace más interesante. Ahora, en el segundo paso, o sea, la parte de identificar la mejor idea, se me ocurre que podríamos preguntar cosas como: ¿qué habilidades tienes para realizar esos negocios? Otra pregunta para identificar la mejor idea sería: ¿qué clase de productos hay en nuestra comunidad que se puedan aprovechar? Y también algo como: ¿cuál crees que es el negocio que te puede dar más ingresos? Al final de esas preguntas podríamos decirles entonces: ¿cuál es la mejor idea de negocio que elegirías? Lo están haciendo bastante bien. ¿Qué se les ocurre para el tercer paso? O sea, la parte que trata de analizar la mejor idea. Para el tercer paso podríamos preguntar: ¿es posible realizar ese negocio en tu comunidad? ¿O qué ventajas tiene hacer ese negocio?
También podríamos preguntar algo como, ¿qué dificultades habría que superar si se hace ese negocio? Claro, y en todo caso también preguntarles, ¿qué posibilidades tienes para afrontar esas dificultades? Exactamente, eso también es importante. ¿Y qué podrían preguntar sobre contrastar la idea de negocio, o sea, el cuarto y último paso? Creo que con ese último paso podríamos hacer preguntas tipo, ¿qué necesidades tiene mi comunidad? Esa pregunta es bastante buena. Nos deja también conversar de lo que nosotros necesitamos o lo que vemos que falta en nuestras comunidades y cómo se puede convertir en un negocio. Eso es cierto. También podemos hablar de esas cosas con nuestros familiares. Luego podemos ordenar mejor las preguntas. ¿Y cómo prepararnos para entrevistar a nuestra familia? Veamos qué cosa nos puede decir el árbol de la información al respecto. Parece que el árbol nos quiere presentar 3 momentos precisos dentro de una entrevista. Veamos cada uno de ellos y conversemos. Bien, vamos desde el principio. ¿Cómo iniciar la entrevista? Lo primero que debemos considerar es explicar de qué se va a conversar y por qué nos interesa hablar sobre ese tema en cuestión. Luego hay que empezar con preguntas más generales, ya que de esa manera uno puede introducir el tema. En este caso, como vamos a hablar con nuestras familias, les podríamos decir por qué estamos motivados a tener esta entrevista, ¿no? Sí, podríamos decirles que sabemos que la pandemia ha afectado la economía de muchas familias del país. Ajá, y luego les decimos que queremos conversar con ellos, más que nada para saber cómo es que está nuestra propia familia. Bien pensado, chicas y chicos. ¿Qué más se podría agregar a eso? Podríamos hablar con ellos sobre los testimonios que escuchamos en programas anteriores. Sí, que esos testimonios nos han motivado para conversar con ellos. Y con la entrevista se nos puede ocurrir una idea de negocio familiar. Eso me parece bastante acertado que compartan su propia motivación. ¿Y qué pueden comentar sobre el segundo punto? El que dice, empezar con preguntas más generales. ¿Qué les viene a la mente? Es verdad, aún no había pensado en esa parte. Se me ocurren estas preguntas. ¿Qué saben sobre hacer un negocio? ¿Todas las personas pueden emprender un negocio? Recuerden también que la intención que le ponen a sus palabras o frases ayuda un montón a comunicar mejor sus pensamientos. Exacto, Jazmín. Ser expresivos es importante también. Si les van a comentar sobre los testimonios que han escuchado, entonces transmitan lo que sintieron al escucharlos. Ahora, veamos qué cosas deben considerar durante la entrevista. El primer punto dice que debemos generar confianza. Por eso, no se olviden de mirarlos a los ojos, estar tranquilos y mostrarse cómodos. Y si nos dan ideas de negocios que les interesan y de repente a nosotros no nos atrae tanto, debemos escucharlos con respeto y entender su idea. Esto es bastante cierto. Ahora, el segundo paso dice que debemos dar un tiempo para responder. Claro, estas semanas nosotros hemos hablado sobre cómo generar ideas para hacer un negocio. Así que hay que darles tiempo para pensar la respuesta porque son temas de los que ellos no han estado hablando. ¡Así es! A ver qué dice el tercer paso. Elegir el momento adecuado. No lo había pensado antes. Suena como algo importante, o sea, está bien que se trate de nuestra familia, pero no podemos hacer la entrevista en cualquier momento del día. Imagina que lo hagamos en la noche, cuando todos estén cansados y quieran dormir. Claro, o quizá hago mi entrevista mientras mi abuelita está cocinando. Ella va a estar mucho más concentrada en la comida antes que en la entrevista. ¡Excelentes ideas! Veamos qué dice el último punto. Trata de escuchar las opiniones. ¡Claro! No criticar las respuestas de los demás. Bien, aunque a mí no se me ocurriría criticar a mi familia. Qué bueno es oír eso, Juan.
Pero por otro lado, a veces eso puede pasar sin que te des cuenta, como si hicieras un gesto que demuestre que la respuesta en sí no te gustó. Cierto, puede ser que el negocio que les gusta a ellos no nos guste para nada, y eso se ve en nuestro rostro. Toda esta parte que es durante la entrevista es donde hacemos las preguntas que hemos preparado. Y como vimos, se puede tener bien todas las preguntas listas o unas pautas que nos orienten. Pero podríamos también combinar eso. Tener todas las preguntas, pero si en la conversación surgen nuevas ideas y tenemos claridad de lo que queremos, aún podemos agregar una pregunta nueva por ahí sin desviarnos del tema. Así es, chicas y chicos. Ahora veamos qué considerar al final de la entrevista. El primer punto dice que debemos dejar un tiempo para complementar las ideas que presentamos. Tiene sentido. Se les podría decir algo así, como si desean darnos alguna idea más. O quizá tener un momento espontáneo donde cuenten si conocen de la experiencia de otra persona en el tema. Ambas son muy buenas ideas. ¿Qué opinan del último paso? Creo que es súper importante, porque por más que se trate de nuestra familia, debemos agradecer siempre. Además, va a ser un momento de compartir como familia sobre lo aprendido. Y quizá uniendo nuestras ideas podemos pensar mejor en algo como un negocio familiar. Y en toda entrevista siempre debemos recordar lo que ya hemos visto en programas anteriores sobre el gesto y la voz. Cierto, como ya dijeron, nuestras voces deben tener matices en base a lo que estamos contando, expresando nuestras emociones. También no hablar ni muy rápido ni muy lento, porque podría no entendernos correctamente. Además, tener una expresión en el rostro que sea acorde a lo que decimos y ver siempre a la persona con la que hablamos. Y también recuerdo algo que dijeron sobre que las manos pueden expresar, pero que no sea de manera exagerada y que nuestros gestos acompañen lo que decimos. ¡Qué buena manera de concluir con el programa de hoy! ¡Qué bueno que puedan recordar lo que hemos visto en otros programas! Incorporando lo que hemos aprendido, sumamos y hacemos todo cada vez mejor. Una entrevista importante siempre es, y de ella ideas sacar podemos. Un repaso debemos hacer para mucho mejor esto entender. Así es, Decao. Muy bien, chicas y chicos. Vamos a recordar rápidamente qué vimos en el programa de hoy. ¿Ya estamos listas y listos? ¡Listos! ¡Genial! Entonces, ¿qué vimos hoy? Vimos que debíamos pensar en 2 momentos a la hora de elaborar una entrevista. Esos momentos son la preparación y la realización de la entrevista en sí. Para la preparación, debíamos pensar en 2 cosas principalmente. Primero, definir de qué se quiere conversar y después organizar las preguntas. Ajá, después empezamos a ver qué debíamos considerar durante la realización de la entrevista, partiendo todo en 3 partes: al iniciar la entrevista, durante la entrevista y al finalizar la entrevista. Así es. ¿Y qué vimos dentro de cada momento? Aprendimos que al iniciar la entrevista debemos pensar en explicar de qué se va a conversar y también empezar con preguntas más generales. ¡Correcto! ¿Y durante la entrevista? Ahí debemos pensar en 4 cosas: generar confianza, dar un tiempo para responder, elegir el momento adecuado y escuchar las opiniones de los demás. Y al finalizar la entrevista, debemos considerar el brindar un tiempo para nuevas ideas y agradecer por la entrevista a nuestras familias. ¡Genial! Y lo último que vimos, ¿qué fue? Vimos que debíamos tener presente el lenguaje corporal, ya sea los gestos que hagamos o nuestra voz, mostrando matices y expresando emociones correctamente. Excelentes apuntes, chicas y chicos. Con eso llegamos al final del programa de hoy. ¡Hasta pronto! ¡Hatahana! ¡Aquí sin cama! Adiós a todos.
desde casa, gracias por acompañarnos y compartir con nosotros esta aventura educativa. No olviden de tomar apuntes de todo lo que aprendemos aquí en Aprendo en Casa. Y sigamos ayudando a las y los estudiantes a cumplir con los horarios establecidos para realizar las actividades escolares. Y ayudémoslos también a acomodar su espacio de estudio para que siempre esté ordenado, limpio y ventilado. Continúen lavándose las manos con agua y con jabón y eviten las 3C. Lugares cerrados, muy concurridos y con contacto muy cercano. ¡Chao! ¡Hasta mañana!